Buenas tardes, queridas hermanas. Quiero pedirles perdón primero porque no pude hacer más grabaciones debido a que la cámara de la computadora se malogró. Ya estoy estrenando una camarita nueva, así que lo primero que dije es voy a volver a hacer los videos con los hijos de la Biblia. Así que, ¿qué les parece si leemos la palabra en Jueces capítulo 16, versos del 1 al 3? Jueces capítulo 16, versos del 1 al 3. ¿Lo leemos? Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Jueces, capítulo 16, versos del 1 al 3. Y he titulado este devocional como Sansón, la importancia de formar el corazón de los hijos. Sansón. Ese es el hijo de la Biblia en el que quiero meditar con ustedes en este momento. Saben que hoy en día muchas madres, muchos padres se preocupan por darle a sus hijos una buena educación, que tengan valores, que tengan ética, que tengan una forma de vida decente. Y eso es importante, es muy importante darle a nuestros hijos estos principios. Pero hay algo todavía mucho más profundo que muchas veces, incluso nosotras como madres, descuidamos. Formar el corazón. Poner en la cabeza de nuestros hijos el temor al Señor. Porque no basta con enseñar las cosas que consideramos correctas, sino que es tan importante enseñar a los hijos que aprendan a amar a Dios, que aprendan a amar lo correcto, que aprendan a elegir al Señor en primer lugar y que lo hagan con convicción. Creo que la historia de Sansón nos va a ayudar a entender esta verdad. En el pasaje que hemos leído de Jueces 16:3 nos muestra que Sansón estaba en Gaza. Entró a un lugar equivocado. Gaza no era parte de la nación del pueblo de Dios. Gaza era un pueblo pagano. Y él tomó la decisión de llegar allí, de poner su vida en peligro. Él sabía el propósito de su vida. Sus padres lo encaminaron desde antes que naciera, lo encaminaron a que supiera que él era un nazareo, un apartado de Dios. Pero ya siendo adulto, él libremente tomó la decisión de hacer lo que quería. Y la decisión que él tomó fue entrar a un lugar donde nunca debería haber entrado. He leído lo que sucedió. Él fue en busca de una prostituta. Él hizo todo lo que quería en ese tiempo. Y el Señor, que le había dado la fuerza necesaria para defenderse, lo ayudó para que saliera bien librado en ese momento. Le dio las fuerzas necesarias para que él pudiera hasta tumbar la puerta de la ciudad y escapar. El error que cometió Sansón fue conocido por toda esa región. El primer testimonio que él dio no fue de ser un hombre separado para el Señor, sino de una persona, de un muchacho que hacía su voluntad, de un muchacho desviado. Entonces, esta parte de la historia de Sansón la he elegido porque
entre todas las cosas que él hizo, en las cosas que sus padres hicieron en favor de su hijo para que creciera, ¿verdad? Cumpliendo el propósito de Dios, no se dieron. No se dieron en ese momento. ¿Por qué? Porque Sansón tenía un- una personalidad con una pasión tan grande que no lo ayudaba a poder elegir lo que era correcto. Cuando Sansón creció, comenzó a guiarse por sus propios deseos. Por ejemplo, en Jueces capítulo 14, donde está también la historia de todos los jueces, Sansón fue un juez de Israel, vemos señales bien evidentes, porque él siempre quiso tomar a las mujeres menos convenientes. Él siempre insistió en elegir a las mujeres que no le agradaban a sus padres y por supuesto que no le agradaron a Dios. Imagínense de decirle a su papá, dame esa mujer porque ella me gusta, porque ella me agrada. Y aquí vemos una realidad muy importante. Los padres, las madres, podemos enseñar, podemos advertir, podemos guiar, ¿verdad? Podemos orar, pero finalmente cada hijo debe decidir si obedecer nuestros consejos, si obedecer a Dios o obedecer sus propios impulsos. Hermanas, esta es una enseñanza clave porque la formación en el hogar es lo más importante que tenemos que hacer como madres. Podemos formar a nuestros hijos como religiosos cuando solamente asisten a la iglesia, pero tenemos que formarlos como hijos de Dios para ayudarlos a que a la hora de tomar decisiones personales sean decisiones en ese temor a Dios. Hermanas, tenemos que formar a nuestros hijos no solamente para que se conduzcan de una manera que yo lo vea y que me sienta tranquila por lo que él está haciendo, sino que tenemos que preocuparnos mucho por lo que hay en su mente, por lo que hay en su corazón. Y la caída de Sansón, como hemos visto en Gaza, no fue algo que sucedió una sola vez. No, Sansón muchas veces puede estudiar su vida en varios pasajes de la Biblia, en 2 capítulos de la Biblia. Él, cada decisión que tomaba, ¿no? Siempre lo encaminaba a la desobediencia a Dios, a alejarse de Dios. Y por eso lo que sucedió en Gaza no fue algo repentino, fue el resultado de decisiones una y otra vez equivocadas. Sansón era guiado por sus deseos. Él tenía una fuerza sobrenatural, porque una fuerza que Dios le dio. Pero todo lo que él tenía, todo lo que él había recibido de parte de Dios, no lo puso en práctica. Ahí estaba su cabello largo, ahí estaba su, su fuerza. El cabello largo era el símbolo del voto que había hecho él delante del Señor, pero en su interior todo eso era solamente religiosidad, porque en su interior solamente era guiado por sus pasiones. La gran debilidad de Sansón, hermanas, fue la lujuria, el deseo desordenado, el deseo que terminó dominándolo. Y esto nos enseña algo muy importante. El pecado no comienza afuera, el pecado comienza dentro de nosotros. Por eso Santiago, en capítulo 4, versículo 1, dice que las luchas vienen de nuestras pasiones. Muchas veces el pecado es engañoso, se viste, ¿verdad?, de modernidad, que todo el mundo lo hace, ¿verdad? No, que la jovencita
que comienza una relación amorosa con un incrédulo. Todo el mundo lo hace, no pasa nada, ya se va a convertir cuando nos casemos. El muchachito que empieza a tener relaciones sexuales con su enamorada, todo el mundo lo hace, yo me estoy protegiendo, finalmente yo me voy a casar con ella. Hermanas, cosas como esta están en los labios de chicos, de chicas cristianas. Así que el pecado de Sansón está más cerca de lo que nosotros nos quisiéramos nosotros aceptar. El pecado es engañoso. Nos hace pensar que podemos controlarlo, que es normal, que todo el mundo lo hace, que no va a afectar mi relación con Dios. Voy a seguir yendo a la iglesia, mamá. Puedo tener relaciones, puedo fornicar, pero voy a seguir yendo a la iglesia, mamá. Voy a seguir haciendo lo que es correcto delante de tus ojos. No, podemos caer en la idea de que mientras estoy cumpliendo con el Señor, mientras estoy cumpliendo con los pastores, con la iglesia, con los líderes, que todo está bien. ¿Por qué? ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque el pecado endurece el corazón y nos hace pensar que todo está bien, que todo es normal. Además, un pecado tolerado abre la puerta a otro pecado y se siguen multiplicando. Lo que puede comenzar de repente como algo pequeño se convierte finalmente en un hábito, en algo que se practica ya sin ninguna carga de conciencia. Por eso la Biblia nos advierte, el que piensa que está firme, mire que no caiga. También es muy importante que entendamos que nadie de nosotros, que ninguno de nuestros hijos está exento de caer en prácticas, ¿verdad?, que van a avergonzar al Señor. Porque lo que comienza, como les repito, como algo pequeño, se convierte prontamente en un hábito. Pensar que nunca caeríamos en ciertos errores puede llevarnos a una falsa confianza en nosotros mismos. Así que para no caer en esas faltas, necesitamos siempre estar conscientes de nuestras debilidades para pedirle al Señor fortaleza espiritual para no pecar. Entonces, la vida de Sansón nos recuerda que una trayectoria de bendición se puede ver afectada por momentos de debilidad si no vigilamos nuestro corazón. Por eso, más que solo enfocarnos en lo externo, necesitamos cultivar una vida interior, firme, sincera, dependiente de Dios. Finalmente, esta historia de Sansón es una advertencia para nosotras como madres de las cosas que permitimos que nuestros hijos hagan. Los padres de Sansón formaron un hijo, pensaron que estaban formando un hijo temeroso de Dios. Pero cuando Sansón les exigió cosas, ellos cedieron y tuvieron que ceder porque Sansón era un gigante, pero deberían haberle dado al Señor la prioridad para corregirlo, para tratar de evitar que Sansón siguiera cometiendo tantas faltas. Hermanas, formar el corazón de nuestros hijos no es solamente enseñarles lo que es correcto, sino a desarrollar en ellos convicciones profundas, dominio propio, sobre todo una relación genuina, auténtica con el Señor. Es verdad, nuestros hijos finalmente tomarán sus propias decisiones, pero nosotras como madres, nuestra tarea es seguir, continuar enseñándoles a obedecer, a honrar el nombre de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanas amadas, a recordar nuestra responsabilidad. ¿Queremos formar hijos como Sansón? Quizás sí, pero en la etapa en la que él estaba consagrado al Señor. Que no caigan nuestros hijos en faltas
faltas pequeñas, faltas graves, que finalmente endurezcan su corazón y los alejen de Dios. Tomemos conciencia de esto. Tomemos conciencia como madres y seamos vigilantes, perseverando en oración. Dios les bendiga, queridas hermanas. No olviden que el sábado 25 las esperamos a todas ustedes en la IBE La Molina, Avenida La Molina, 2810, Iglesia Bíblica de La Molina, al desayuno de Despierta Débora, Perú. Que el Señor les bendiga.